Primero lo primero, sí, ese es el título de la lección para esta semana y por supuesto, querido juvenil, querida familia que me ves al otro lado de la pantalla, bienvenidos sean a un fascinante estudio de la lección de juveniles una vez más. Me siento emocionado, feliz, agradecido con Dios por esta oportunidad que recibo de estudiar junto a ti. Así que siéntete bienvenido, siéntete cómodo porque el estudio esta semana será de gran bendición para nuestras vidas y por supuesto, necesitamos tomar nuestro folleto de lección, así que toma tu folleto, así como yo que tengo el mío, y también la palabra de Dios, la Santa Biblia, el manual de felicidad, ya que nos será de gran bendición para el estudio de esta semana. Y claro, no podemos continuar sin antes pedir dirección a Dios a través de una oración, así que inclina tu rostro y oramos. Padre Celestial, agradecemos las bendiciones, la misericordia que tienes para con nosotros. En este momento vamos a estudiar de la lección de juveniles y pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender, entender tu mensaje y ponerlo en práctica. De la misma manera, coloque en nuestros corazones el deseo de compartir de estas buenas nuevas de salvación para otros que no conocen de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. El texto clave de la lección para esta semana se encuentra registrado en el libro de Josué, capítulo 8, versos 32 y 33. Y dice el texto de la siguiente manera: También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Interesante, vemos aquí lo que Josué hizo en un momento en el cual reunió al pueblo de Israel. Y más adelante vamos a comprender el porqué de esa reunión o de esa asamblea donde el pueblo se reúne, y también vamos a analizar lo que Josué hizo. Cabe recalcar que con este texto clave podemos comprender que lo que Josué estaba haciendo no era una idea que a él le surgió, sino que era un mandato que desde mucho tiempo antes Dios había establecido para Moisés, y claro, Moisés también lo había dejado colocado para que Josué lo pudiera realizar. Y vemos cómo Dios es maravilloso, porque en cada momento aparece Él en escena, cómo Dios en cada momento capacita a sus líderes para hacer obras extraordinarias. En este caso vemos a Josué haciendo, o mejor dicho, cumpliendo con la voluntad de Dios, y por supuesto trabajando con la espiritualidad del pueblo y haciéndoles recordar que todo lo que han logrado hasta ese momento no se debe a sus propias fuerzas, sino al poder y a las bendiciones de Dios. La historia de esta semana la encontramos registrada en el libro de Josué capítulo 8, versos del 30 al 35. Por supuesto es una historia corta, por lo tanto considero que tú tendrás el tiempo para escudriñarla a profundidad. Sin embargo, en esta ocasión voy a sacar a relucir ciertos detalles de esta historia y algunos puntos para que puedas comprender mucho mejor este relato. La historia comenzaba diciendo que Josué había edificado un altar en el monte Ebal. Antes de eso, debo mencionarte de que el pueblo de Israel había logrado vencer y destruir a la ciudad de Ai. Y esta ciudad había sido difícil de destruir por el pueblo de Israel, ya que en el pueblo había una persona que había hecho algo que no era correcto. Y estoy hablando de Acán. Eso lo puedes encontrar en el libro de Josué capítulo 7 y vas a comprender cómo por el pecado de Acán el pueblo de Israel pasó por una crisis, por una situación dura, y también vas a comprender cómo Acán y su familia pues fueron borrados del pueblo. Pero claro, esa es una cuestión aparte que quería compartir contigo. Entonces, Josué, después de que logra vencer por completo esta ciudad de Ai, edifica un altar a Jehová, porque Josué sabe que es necesario priorizar las cosas y dice primero lo primero, y él no se olvida de Dios ni tampoco de la espiritualidad del pueblo. También debo mencionar que Josué está apegándose a la voluntad de Dios, pero también está siguiendo las instrucciones que ya Moisés había establecido antes. Por lo tanto, podemos ver de que Josué era un hombre de Dios, pero también era un hombre obediente que priorizaba lo más importante. Lo más importante era Dios.
y él como guía del pueblo en ningún momento se tiró flores a él mismo a decir por mí vencimos, si yo no hubiera sido el líder hubiéramos perdido. No, de ninguna manera. Él hizo lo que tenía que hacer, un altar a Jehová, y reunió al pueblo para que ellos recordaran las leyes de Dios. Aparte de eso, el texto clave nos mencionaba de que Josué en presencia del pueblo había escrito la ley de Dios en piedra. La ley que por supuesto Moisés también había escrito, pero que claro, Dios se la había compartido a Moisés y así había sido. Dios se la comparte a Moisés, Moisés la escribe y después fue de generación en generación. Y esa ley tenía que ser respetada, tenía que ser guardada en todo momento. Y por supuesto también tengo que mencionarte que entre el pueblo de Israel habían extranjeros, habían personas que se habían unido. Ejemplo de eso encontramos en la lección de la semana pasada, donde hablamos de Rahab, que ella en sí no era israelita, pero se unió a este pueblo. Ahí habían personas de otras naciones, pero que también formaron parte de esa asamblea, de ese momento de reunión en el cual Josué estaba realizando toda esta labor y en la cual este pueblo hizo un pacto con Dios. Y se menciona en la historia que no hubo algo que Josué dejara de hacer, que ya Moisés había escrito para que se hiciera. O sea, en pocas palabras, Josué hizo lo que Moisés había mandado, lo que él había dejado escrito. Y recordemos que Moisés hacía todo esto, pero se dejaba guiar por Dios. Y eran ordenanzas que Dios había establecido también. Por lo tanto, Josué estaba cumpliendo y obedeciendo a Dios y también siguiendo las instrucciones de un gran siervo de Dios como lo era Moisés. Hemos llegado a la sección de los sabías y me gustaría compartir contigo un dato sumamente interesante. En la historia de esta semana se mencionaba que el altar que Josué había hecho era de piedra y sin labrar. La pregunta es ¿por qué? En el libro de Éxodo capítulo 20, verso 25 encontramos la respuesta y te la resumo. Si Josué labraba estas piedras del altar, iba a profanar el altar. ¿No te parece interesante? La historia de esta semana quería presentarnos 3 puntos que son de suma importancia y que no podemos pasar por alto. Número 1, las prioridades. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Será que tú priorizas las cosas espirituales? ¿Será que yo priorizo las cosas espirituales? En este momento tenemos que hacernos un autoexamen y preguntarnos, ¿será que yo primeramente busco el reino de Dios y su justicia? Porque es que como seres humanos tú y yo muchas veces nos enfrascamos y nos enfocamos en las cosas de este mundo y dejamos a un lado las cosas espirituales, dejamos a un lado lo que es más importante. En la historia de esta semana vimos de que Josué hizo un altar a Jehová, se reunió con el pueblo, priorizaron alabar a Dios, priorizaron darle honra y gloria al único Dios verdadero. Yo creo que tú y yo, querido juvenil, querida familia que me estás escuchando al otro lado de la pantalla, necesitamos poner a Dios en primer lugar. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Tenemos que hacer un altar en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en cualquier parte donde vayamos. Tenemos que poner a Dios en primer lugar, porque Él se lo merece y porque es la mejor decisión que podemos tomar. Y la lección número 2, la obediencia. El éxito de Josué se debió a que fue obediente a Dios. La historia de esta semana nos presenta que obedeció a Dios, pero también siguió las instrucciones que Moisés había establecido. Y en este tiempo, querido juvenil, necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si las personas a mi alrededor se van a burlar por algo que esté haciendo, no importa, mientras esté obedeciendo a Dios, no tengo por qué preocuparme, porque Dios se merece toda honra, gloria y por supuesto nuestra obediencia. Y es que recordemos, si obedecemos, el beneficio será para nosotros mismos. Y la lección número 3, la gratitud. Muchas veces nosotros olvidamos ser agradecidos con nuestro Dios, pero la historia de esta semana nos presentaba que es necesario agradecer a nuestro Creador. Vemos de que Josué y el pueblo, después de obtener la victoria y vencer a la ciudad de Ai, ellos no fueron a tirarse flores, a celebrarse entre ellos mismos, no. Ellos fueron, hicieron un altar y le dieron gracias a Dios por esa victoria que habían obtenido. En este momento tú y yo necesitamos hacer lo mismo, agradecer a nuestro Dios por todas las bendiciones que Él nos concede cada día, agradecer a Dios por la vida, por el techo, por la comida, entregarle todo nuestro ser a nuestro Creador.
Josué, que era el líder de este pueblo, también predicaba con el ejemplo. Tú y yo tenemos que dar ejemplo a otras personas. Recordemos que Dios tiene un plan especial para nuestras vidas y necesitamos priorizar las cosas espirituales, necesitamos obedecer y por supuesto ser agradecidos en todo momento. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de esta lección. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento para que puedas hacerlo, suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y por supuesto dejándonos un like para saber que este video ha sido de gran bendición. Gracias por sus comentarios, sus muestras de cariño, siempre estamos al pendiente de todos esos detalles. La semana pasada surgieron ciertas situaciones, por lo tanto el video no se subió a YouTube como de costumbre, pero gracias a Dios se pudo subir y pudimos estudiar juntos. El enemigo está trabajando, surgen situaciones, pero Dios está a nuestro lado. Así que agradezco su paciencia, también ruego nuevamente por sus oraciones, ya que seguiré nuevamente con mis estudios de la universidad. Necesito que puedan siempre acordarse de mí cuando se dirijan a Dios. Y claro, es un reto realizar estas grabaciones y llevar otros compromisos. Sin embargo, yo estoy muy feliz de poder servir a mi Creador. Y si es la voluntad de Dios, seguiremos trabajando, seguiremos compartiendo mensajes de esperanza y Dios hará la buena obra en nuestras vidas. Para mí, estudiar contigo es de gran bendición. Así que también, queridos maestros, compartan este video con sus alumnos, queridos juveniles, sigan estudiando. Recuerden que este solamente es un resumen, hay muchos detalles más que se pueden destacar de la lección de esta semana. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video si Dios lo permite y que el Señor te bendiga.